Francisco, te leo un artículo que hace semanas escribí precisamente sobre este posible desprendimiento de las Fuerzas Armadas. Los incentivos que mantienen la lealtad son los beneficios económicos que reciben los componentes de las Fuerzas Armadas, la cooptación y o captura del Estado, participación en contratos, concesiones, minería, importaciones y redes ilícitas, según denuncias y sanciones internacionales. El control de rentas es el ancla más fuerte, ¿no? La promoción de ascensos, plazas seguras y prebendas forman parte del clivaje climático de la carrera militar. En el otro plano, la seguridad personal de élites también comporta un factor disuasivo y de control. Temor a represalias, prisión, persecución, si no cae el régimen. ¿Qué debe hacerse una transición o buscando un desprendimiento del ala militar? Bueno, tengo que generar procesos de aseguramiento. Por ejemplo, va a haber un proceso de justicia transicional y amnistía para aquellos militares que, no habiendo participado en crímenes graves, pueden ser de pronto amnistiados o pueden formar parte, incluso híbridamente, de ese proceso de reconstitución institucional de las Fuerzas Armadas. Pero mientras no se sientan seguros en las filas militares institucionales que realmente vamos a una transición sostenible y que no vamos a ser derrotados por lo que ya nos derrotó el 11 de abril del 2002. Nos derrotó ya el 2012, 2013, cuando el señor Capriles, habiendo obtenido victorias electorales, no convocó a un país que estaba dispuesto a encender esa chispa, por cierto, en la pradera. Y un largo etcétera, y dijiste muy bien, con mucha valentía, y el 28 de julio. Faltó de pronto que funcionara ese engranaje militar. Ahí está el estado de la cuestión. ¿Cómo ve Francisco Poleo en este momento la realidad del liderazgo político opositor? Lo hemos visto en el programa, pero quiero que vayas un poco más allá en esto de generarle incentivos a las Fuerzas Armadas para que se produzca ese desprendimiento y ese cambio de mando. Como decía Ramón J. Velázquez, los militares son obedientes hasta que dejan de serlo. Mira, el andamiaje de la transición es fundamental. Es una de las... mira, sin el andamiaje de la transición no hay transición, vamos a empezar por ahí. Porque nadie va a dar el paso hacia esa transición si no hay unas bases, ¿no? Y justamente lo que mejor garantiza, históricamente, lo que mejor ha garantizado este tipo de situaciones es la justicia transicional, ¿no? A mí me sorprende, Orlando, uno de los puntos que me sorprende es que no se hable más de esto en Venezuela, de la justicia transicional, porque además tengo entendido, tú eres el abogado, yo no, pero eso requiere una... Una narrativa, yo no lo veo tampoco, tienes toda la razón. Una narrativa, requiere un andamiaje, una construcción. Es un tabú porque, perdona que te interrumpa, se cree que cuando se habla de eso se le va a perdonar también entonces, digamos, sus crímenes a un Diosdado, a un padrino. No, estamos hablando de que hay que armar una narrativa que diferencie quiénes pueden ser objeto de una justicia transicional y una amnistía o no. Exactamente, exactamente. Y mira, al final del día tú necesitas un marco legal, ¿no? Para una transición. Hubo inclusive con la caída de Franco, a la muerte de Franco en España, ¿no? Pero que hubo un cambio de régimen, se insistió mucho en el de la ley a la ley. Bueno, fue un aval de Uruguay en su momento, en los 80, correcto. Por eso, pero ¿qué es lo que te quieren decir con de la ley a la ley? Es que tiene que haber una justicia transicional, una legalidad transicional. Eso no se está viendo en Venezuela, y es que hay que entender además que Venezuela necesita un reset completo. A Venezuela hay que resetearla institucionalmente porque en los últimos 25 años, esto no empezó, Orlando, hace 6 meses con Trump, ¿ok? Muy bien. ¿Cuántos años tenemos en Venezuela escuchando del Tren de Aragua? Sí. ¿Cuántos años en Venezuela tenemos escuchando del Cartel de los Soles? Yo crecí leyendo en Z, por ejemplo, o en El Nuevo País, las denuncias sobre el Cartel de los Soles. Yo crecí leyendo también en estas publicaciones, son las de casa, por eso me estoy refiriendo a ellas, sobre todas las transacciones ilegales con Irán, por ejemplo. Y todo lo que ocurría, toda la corrupción en torno a los préstamos que le daba Venezuela, Moscú y Beijing. Esto no es nuevo, nada de esto es nuevo, y ni hablar de lo de Cuba, no, por supuesto. Entonces, esto es un aparato criminal que lleva 25 años optimizándose y 25 años cooptando todo un país. Entonces, eso no es simplemente como que entra Edmundo mañana a Miraflores y el problema está resuelto.
Eso me preocupa a mí, que no se hable más del día de... Entonces, ¿Cuál es la lección aprendida, Francisco, o la que debemos haber aprendido? Después de 25 años y de tantas derrotas, habiendo obtenido victorias. Mira, yo viví poco la Cuarta República, pero habiendo leído sobre ella, habiendo tenido el privilegio de conversar con quienes siendo hijo de un estuvieron actor político como Rafael Poleo, tu papá, y además periodista. Creo que lo que falló en ese momento es lo que hay que rescatar, y fue la institucionalidad. En Venezuela se quebró, había poco respeto por la institucionalidad. Siempre ha habido poco respeto por la institucionalidad. Siempre hemos preferido seguir el caudillismo antes que la aburrida institucionalidad. Si el abogado del diablo te considera un deseo, como por ejemplo, pídeme, ¿qué le dirías tú a quien dirija la transición como primera medida al día siguiente del proceso de restauración libertaria y democrática? ¿Qué le dirías tú como consejo a un Edmundo González o a una María Corina? Mira, yo creo que ahí ya entramos en otro parámetro. Lo primero tiene que ser la libertad de todos los presos políticos. Muy bien. Es absolutamente... ¿Y la salida de los cubanos? Políticos. Evidentemente. Inmediato. De inmediato. Pero la primera medida, el primer decreto, tiene que ser la libertad de esas más de 1000 personas que están detenidas. Un mensaje, Francisco. Secuestradas, mejor dicho, porque no es una detención legal. ¿Regresarías a Venezuela al día siguiente de la recuperación de la democracia? O si no al día siguiente, ¿regresarías al país? Mira, uno siempre quiere volver a su patria, ¿no? Eso no tiene nada que ver inclusive con donde uno viva o no viva. Uno siempre quiere volver a su patria y quiere volver en libertad, ¿no? Que eso es lo más importante. Quienes por situaciones políticas no podemos volver, evidentemente que lo primero que queremos hacer es eso. Volver a la patria en libertad, a la tierrita en libertad. Como diría tu padre, y además siendo alegórico del equipo que pertenece, regresaremos a un nuevo país. Correcto. Francisco, muchas gracias por tu excelente deposición hoy en el estrado del abogado del diablo. Este ha sido hoy nuestro debate con este ilustre invitado. Cuídense mucho, pero como me gusta decir, busquen a alguien a quien cuidar. Feliz tarde.